Bienvenidas y bienvenidos al módulo 3 de la capacitación Micaela. Con anterioridad recorrieron los aspectos estructurales de la discriminación y violencia de género, los aspectos normativos también que enmarcan a la problemática, y hoy vamos a recorrer los efectos en las subjetividades, los efectos psicológicos de las violencias de género. Por un lado, comenzamos distinguiendo que los victimarios, los agresores, no son locos aislados que están por allí dando vueltas, sino que son producto de una cultura, de una sociedad, de un modo de normalizar y construir el lazo social donde se segrega, se discrimina y se desiguala a las mujeres y a las diversidades. Por otro lado, también para comenzar a comprender estos efectos que hablamos, estos efectos en la subjetividad, muchas veces estos hechos de violencia se enmarcan dentro de relaciones afectivas, es decir, los victimarios suelen ser parte de un vínculo afectivo como padre, como hermano, como marido, como cónyuge, como expareja, como novio, como tío, etc. Por lo tanto, estos hechos de violencia se inscriben en conflictos de muchísima ambivalencia para la persona que padece las situaciones de violencia. Ahora sí, para recorrer estos posibles efectos de las violencias, primero comenzamos por mencionar que la persona que está sometida a frecuentes ciclos de violencia, con hechos de agresión y de arrepentimiento alternándose, estas situaciones provoca muchísimas veces cuadros de ansiedad grave y estados de alerta permanente como la hipervigilancia. Por el otro lado, la sensación de temor continuo sostenido en el tiempo trae consecuencias, problemas cognitivos, por ejemplo, dificultades para poder concentrarse. También es muy común ver cuadros de depresiones en personas que padecen situaciones de violencia, ya que de alguna manera se sienten responsables de la violencia de la cual son objeto o responsables de no haber evitado esos hechos de agresión. Por otra parte, también es frecuente que el victimario o el agresor aísle a la persona de su círculo afectivo, familiar, social, laboral, mermando en este sentido sus capacidades empáticas, sus capacidades de socialización, reforzando la dependencia con el victimario. También es muy habitual encontrar que las víctimas suelen disminuir o negar el riesgo o incluso tener conductas protectivas respecto del agresor como estrategias de afrontamiento que tienen las víctimas. Y esto acompañado de un abanico también de sintomatología orgánica, un abanico de dolencias, patologías orgánicas y trastornos psicosomáticos. Beatriz Janín es una psicóloga argentina que retoma algunos conceptos de Lewis Harman respecto del estrés postraumático para sistematizar las presentaciones que generalmente tienen, las manifestaciones que generalmente tienen las personas que atraviesan situaciones de violencia. Y en este sentido menciona, por un lado, un estado de alerta permanente. ¿Sí? Las personas que están afectadas por estas situaciones viven en un estado de hipervigilancia, como si el peligro pudiese retornar en cualquier momento. Por el otro lado, una sintomatología de intrusión. Esto significa que el trauma es revivido permanentemente, interrumpe en la vida cotidiana, en los sueños, en los pensamientos. Por el otro lado, la constricción. La constricción tiene que ver con una sensación de derrota, de abatimiento, una profunda apatía, indiferencia, todo da igual. Hay una cesión del juicio crítico, de la capacidad de acción, del sentido del tiempo, de la capacidad de poder planificar y de proyectar un futuro. Lo que sucede muchas veces es que hay una fluctuación entre estas dos últimas
que hablábamos de la intrusión y de la constricción, es decir, una fluctuación entre una amnesia del trauma, de los hechos traumáticos y una reviviscencia constante, una fluctuación entre una acción compulsiva y una inhibición a toda acción. Y esta fluctuación lo que va exacerbando es el estado de desvalimiento de la víctima. Otro de los efectos posibles tiene que ver con la anulación en la conciencia del registro de las cualidades y sensaciones. Es decir, a la persona víctima le cuesta el registro de los afectos, todo da igual. Hay como decíamos recién, una apatía muy generalizada. También comienza a haber una tendencia a lo que decimos desde el campo de la psicología, a la desinscripción, a la desinvestidura. Es decir, a la persona le ve empobrecida su capacidad representacional, su capacidad de ligar simbólicamente todo aquello que le va afectando. También muchas veces lo que sucede son confusiones, lo que se llama confusiones identificatorias. ¿Por qué? Porque el victimario suele ser muchas veces un sostén identificatorio, como decíamos, por el lugar afectivo que ocupa, padre, pareja, hermano, etc. Por lo tanto, genera dolor y confusión sentirse rechazada, maltratada, amenazada por ese otro amado y por ese otro del cual se espera supuestamente cuidado, protección y amor, y por eso también da lugar a la sintomatología de la desmentida o la desestimación del hecho violento, ¿sí? O sea, negar que efectivamente son víctimas de violencia. Otra de la sintomatología presente es la del repliegue narcisista, es decir, no solo como una estrategia del victimario, una estrategia de aislamiento por parte del victimario de sus círculos sociales, sino también como una modalidad defensiva psíquica de la persona que se repliega a modo de coraza como modo de defensa. Y por otro lado, la violencia impide la estructuración del pensamiento, dificulta, anula la posibilidad de simbolizar. Estos son algunos de los tantos efectos en las subjetividades que tienen las violencias de género. Y gracias a estos efectos podemos comprender, a la enunciación de estos efectos, podemos comprender tanto las dificultades de las personas que atraviesan la violencia para poder salirse de estas situaciones y pedir ayuda, y también comprender las particularidades con las cuales se presentan en el sistema proteccional. Estas particularidades que tienen que ver con por ahí presentar una denuncia y luego no poder ratificarla, o incluso de alguna manera proteger al victimario, también las particularidades de sus narrativas, que muchas veces tienen lagunas némicas, es decir, no pueden recordar fehacientemente los hechos traumáticos, no los pueden ordenar cronológicamente. Entonces, reiteramos la importancia de poder entender la complejidad, no solo de las violencias, no solo sus modalidades y tipos, que es lo que recorrieron en el módulo anterior, sino también los efectos en la subjetividad para poder comprender efectivamente y ver cuál es su posibilidad de abordaje. Esto tiene que ver entonces con, muchas veces reiteramos, la relación afectiva que suele tener victimario y víctima, inscribiéndose esto en un contexto de muchísima ambivalencia, la vulnerabilidad de la víctima con a veces dependencia afectiva, psicológica, económica respecto del victimario, la modalidad cíclica de la violencia, muchas veces la ausencia de testigos directos respecto a estas violencias, la coacción o la amenaza respecto de los hijos.
Por lo tanto, la exposición ante otros de las violencias es un hecho de gran envergadura para la víctima, un hecho de gran envergadura psicológica, afectiva y social. Está lejos de ser un hecho administrativo. La violencia deshumaniza, le resta, le saca al sujeto justamente su estatuto de persona, su estatuto de sujeto. Por esto, la importancia de quienes van a cumplir funciones en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, comprender que la perspectiva de derechos humanos se encuentra y debe encontrarse en la base de todas las intervenciones de violencia contra la violencia de género.